Y el tema de, no sé cómo calificarlo, el documento que el presidente redactó junto con su director de comunicación social para quejarse de una resolución del Parlamento Europeo que le pide que no siga hostigando a periodistas y que la función de su gobierno, como de todos los gobiernos, es proteger la vida de sus ciudadanos, entre ellos los periodistas, porque México suscribió no solamente el Acuerdo Universal de los Derechos Humanos en Naciones Unidas, México suscribió un acuerdo global con la Unión Europea en donde reconoce los derechos humanos y se compromete a hacerlos respetar y a exigir que se respeten en cada uno de los países de la Unión Europea. Capaz de que no estaba enterado el jefe de comunicación social, el presidente en ese momento, y la emoción les ganó. Pero este asunto nos sigue dando de qué hablar, Georgina. Así es, el día de ayer el eurodiputado Leopoldo López, venezolano, pero tiene nacionalidad española, fue quien impulsó la resolución del Parlamento Europeo en donde se señala la gravedad de la situación de los periodistas en México, además de que asegura que la respuesta del presidente es indigna del lenguaje de un jefe de Estado y que insulta en lugar de atender la violencia. El presidente López Obrador los llamó injerencistas, borregos, antes con una estrategia golpista y reaccionaria para afectar a su gobierno. El eurodiputado asegura que no es injerencia, sino un señalamiento sobre el incumplimiento de una obligación, como bien estás explicando, de un país firmante de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y en este sentido yo quería platicarles sobre el principio de no intervención, ya que continuamente escuchamos que tenemos que ser neutrales, que no nos podemos meter en los asuntos de los demás, etcétera. Y el origen de esta política pues, nos traslada a principios del siglo XX, cuando los movimientos sociales y políticos que se autoproclamaban como gobernantes buscaban, a través de las potencias extranjeras, el reconocimiento como gobierno legítimo en territorio mexicano. Y a esto, una práctica que se consideraba menoscababa la soberanía de los estados, el secretario de Relaciones Exteriores entonces, Genaro Estrada, durante la presidencia Pascual Ortiz Rubón, 1930-1932. El nopalito, así le decían. Envió una carta diplomática a los embajadores mexicanos en donde indicaba que México no iba a emitir juicios sobre las actividades que llevaban a cabo los gobiernos extranjeros dentro de sus fronteras. Y desde entonces se conoce como el principio de no intervención y como la doctrina Estrada. Sin embargo, en diferentes momentos de nuestra vida en México sí ha tenido que participar. Por ejemplo, rápidamente, pues después de la Guerra Civil, vinieron muchos españoles a nuestro país. Por ejemplo, también en la Guerra Mundial, pues tuvimos que declararle la guerra a las potencias, ¿no? A Italia, Alemania y a Japón. O, por ejemplo, cuando... sí logró... Bueno, pero le declaramos la guerra después de que unos submarinos alemanes hundieron a 2 buques petroleros mexicanos. Se consideró pues sí, como una declaración de guerra. Ya, claro, ya una gran presión, ¿no? Pero sí, México ha sido muy metiche cuando le conviene. Exacto. Desconoció al gobierno fascista de España, que es una intromisión. Desconoció sí. al gobierno militar de Chile, es una intromisión. Así es. Sí, Desconoció al dictador nicaragüense Somoza y es... Así es. Ya, pero no desconoce al dictador actual de Nicaragua. O sea... O de Cuba. Y justo lo que te quería decir es que sí, el presidente está muy molesto por estos comentarios de los diputados del Parlamento Europeo. Sin embargo, él sí mandó a recoger a Evo Morales en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlo a México y protegerlo. Acogió a Nicolás Maduro en su toma de protesta porque Maduro está perseguido y apoyó las elecciones en Nicaragua para sostener a Daniel Ortega en el poder a pesar de la evidente ilegalidad. Entonces, él sí interfiere cuando se trata de gobiernos ilegales y con un gusto particular por los dictadores, diría yo. Bueno, apenas había terminado la votación en Chile, ya estaba felicitando a Boric. Cuando había terminado la elección de Estados Unidos, se negó durante semanas a reconocer el triunfo de Joe Biden. Así es. Y me imagino que si hubiera sido presidente en la última elección de Putin, lo hubiera felicitado antes de que cerraran las casillas. En fin. ¿Y qué tal que con Trump? Sí. A ver, Eduardo Sodi, aquí hay una mala interpretación de la doctrina Estrada por parte del presidente y su gobierno, si no me equivoco. Sí. De lo que nos platica Georgina, esta carta que elaboró precisamente Genaro Estrada Félix,
lo que traía como consecuencia era no el reconocimiento a los gobiernos, porque caían gobiernos, subían otros, caían, y entonces se establecía que eso está reconociendo a los gobiernos era hasta denigrante. Entonces la doctrina Estrada lo que establecía realmente era una cuestión de política exterior, simple y sencillamente, si no estoy de acuerdo con el gobierno actual, retiro a toda mi área diplomática que se encuentra allá. Ese es realmente la doctrina Estrada. Entonces, reconocer o no reconocer a un gobierno. O sea, en México de facto se reconoce el gobierno que esté a cargo y punto. Por base a la doctrina Estrada no haces reconocimiento. O sea, la idea de la doctrina Estrada es no reconozcas o dejes de reconocer, simplemente punto. Retira a tu consular, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Se utiliza la fracción, o sea, el presidente tiene la facultad de las relaciones internacionales, está establecida el dirigir la política exterior en la fracción 10ª del artículo 89 constitucional. Esa fracción lo que dice es que esta política exterior debe de ser bajo principios normativos de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de controversias. Pero esto no impide que México pueda pronunciarse con el caso de Rusia, donde está haciendo una invasión, donde es una guerra, donde hay muertes, porque nosotros firmamos la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Carta Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 obliga a México incluso a pronunciarse en contra de esa invasión. O sea, que así como tenía todo el derecho el presidente a apoyar a Evo Morales, tiene todo el derecho a condenar la guerra del dictador. Exactamente. Bien, Félix. Y hay otro tema, más se tardaron en redactar esta carta carente de toda diplomacia que otro periodista en ser asesinado el martes pasado en Michoacán. Es decir, el problema continúa, no se ataca el problema y pues pueden hacer muchos corajes, pero siguen asesinando periodistas en México. Lo mataron en Zitácuaro, Michoacán, es decir, que van 2 muertos en Zitácuaro, Michoacán, en lo que va del año. Los 2 trabajaban para el mismo portal Monitor Michoacán. Así es. Georgina. Sí, además, hoy murieron, bueno, de estas 3 semanas ya dicen que ha habido 2,000 muertos en Rusia y eso es condenable, es decir, sí podemos expresarnos, pero sigue el gobierno sin querer pronunciarse sobre esta terrible guerra y esta matanza también de niños inocentes que estamos viendo en estas terribles imágenes. A ver si no pues se pronuncian en contra de los ucranianos, porque de acuerdo al Departamento de la Defensa de Estados Unidos, citado por el Washington Post, han muerto 7,000 soldados rusos. A ver si no repelan, no maten soldados rusos, por favor. Guillermo. Retomando lo que decíamos en el segmento anterior de que México no se pone del lado de su primer socio y segundo socio comercial, bueno, pues parecería que nuestro presidente, don Andrés Manuel López Obrador, no pierde la oportunidad de perder una oportunidad. Exactamente. Pues a ver si de repente no nos sigan las sanciones a nosotros. Bueno, la verdad es que sí, o sea, si en algún momento amenaza los intereses porque permite ciertas cosas o tolera ciertos temas con los rusos, seguramente sí, con la mano en la cintura nos van a poner un manotazo en la mesa. Claro. Ojalá no sea el caso. Ojalá prevalezca la cordura en ambos lados y creo que el presidente de México ganaría muchísimos puntos. Claro. Si se ofreciera como mediador del conflicto, porque él ha dicho que tiene una gran relación con Vladimir y que la lleva bien con Joe. Caray, si tienes la relación con ambos, diles, yo quiero dirimir esto y me hago cuate de Vladimir también, no hay problema. Exacto. Bueno, también lo puede aconsejar Trump, ¿no? Cuando quiera hablar con Putin, que también fueron muy amigos. O con Vladimir, ¿acuerdas cómo Putin amenazó a Vladimir de no darle armas? Que no lo ayudó a fastidiar a Joe Biden. Sí, exactamente. Es cierto. México se ha distinguido en ser intermediario, mediador de muchos conflictos en Centro, Sudamérica. Esta sería una oportunidad que el presidente debería aprovechar. Le daría mucho prestigio en el mundo y mucho prestigio en México, hasta entre quienes no son sus seguidores. Sí es. La verdad.